Hablamos un poco de Venezuela, ¿te parece, Andrés? Sí, vamos al tema internacional, ¿no? Que está dando que hablar y muchísimo. Muchísimo. Miren, el 30 de enero el presidente venezolano Nicolás Maduro tomó una decisión que llamó la atención no solamente a Venezuela, sino a todo el mundo. De hecho, abogados constitucionalistas están ahora discutiendo si lo que hizo Maduro corresponde y está dentro del marco de la ley o no, según la Constitución venezolana. ¿Qué es lo que hizo Maduro? Delegó a su vicepresidente, al señor Tarek El Aissami, un hombre de apenas 42 años que fue puesto como vicepresidente el pasado 4 de enero, delegó a este hombre 15 de sus funciones como ejecutivo de Venezuela. Entre estas funciones que le delegó al vicepresidente le otorgó, por ejemplo, el poder de remover viceministros, decidir sobre las partidas presupuestarias de los ministerios, decretar expropiaciones y liquidar o crear instituciones estatales, entre otras atribuciones como, por ejemplo, exonerar del IVA a empresas que el gobierno considere que tienen que ser exoneradas de este impuesto, o, por ejemplo, aprobar la adquisición de dólares para organismos estatales. A esta altura y con todo lo que está pasando en Venezuela a propósito de la crisis económica, financiera y política por la que está pasando este país, la oposición se pregunta, ¿por qué haría el presidente venezolano esto con su nuevo vicepresidente, que entre otras cosas es investigado por distintas agencias de inteligencia estadounidenses por supuestos vínculos con el narcotráfico y también con grupos de extremismo islámico? Pero para responder a esta pregunta, le damos la bienvenida a nuestro invitado, el señor Eduardo Martínez, que ya nos está escuchando. ¿Cómo le va, Martínez? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, ¿cuál cree usted que es la jugada política y estratégica que Maduro está buscando con este tipo de nuevos permisos, ¿no?, que le ofrece a su vicepresidente? A ver, Venezuela está viviendo una crisis compleja y yo creo que Maduro en las últimas decisiones que toma, lo que hace es tratar de despegar él en persona las decisiones más complejas que debe tomar. Es decir, trata de que otro sea el culpable, trata de no tener más costo político del que ya tiene. Y esto se suma a una situación extremadamente compleja, porque es difícil la situación económica, cada vez es peor el desabastecimiento, la crisis política interna del partido gobernante cada vez más dividido, con menos nombres importantes, esto también hay que decirlo, más debilitado. Y también hay que decir con una oposición que también deja mucho que desear, ¿no? Porque generalmente cuando uno se opone políticamente a alguien y cae, digamos, o tiene la tentación de caer en esto de que el enemigo de mis enemigos es mi amigo, y en realidad no es tan simple, porque la oposición venezolana tampoco ha estado a la altura de las circunstancias. Hay gente que también ha apoyado golpe de Estado, por ejemplo, como el del 2002, es decir que ahora es una situación compleja. Sí, Martínez, ¿quién es este nuevo vicepresidente venezolano, Tarek El Aissami? Porque ha habido muchas críticas, ¿no?, respecto a este hombre, o mucha polémica más bien, cuando fue designado, ¿no?, como nuevo vicepresidente apenas el pasado 4 de enero. A ver, el vicepresidente en Venezuela, primero hay que decir, tiene un amplio poder, es decir, siempre lo tuvo. Como aquí en la Argentina tiene la potestad de dirigir una de las cámaras, ahí también tiene un gran poder de decisión, no es como en otros países que prácticamente es un figurín, digamos, ¿no? En Venezuela tiene gran parte de las decisiones ejecutivas, siempre lo tuvo, y tiene generalmente una gran ascendencia sobre los militares. De hecho, ya viene de un anterior vicepresidente que prácticamente los lideró, ¿no?, y que se puso al hombro frente a la crisis económica, el hecho de intervenir, por ejemplo, digamos, cuando se repartía alimentos o cuando tenían que controlar las empresas. Es decir, que el vicepresidente, primero hay que decir, tiene bastante poder en Venezuela. Segundo, digamos, no es una persona evidentemente de la política, es una persona relativamente joven.
las denuncias están en proceso, hay que decirlo, ¿no? Hay que ver hasta qué punto son así de ciertas, porque también hay que ver que dentro del juego de la política internacional a veces se le adjudican cosas a los enemigos que no son del todo ciertas y se entera uno con el tiempo. Pero eso no descarta que es altamente sospechosa la actitud de esta persona frente a vínculos con grupos, sobre todo de Medio Oriente. No es tanto el tema narcotráfico lo que preocupa, sino el tema Medio Oriente, que Venezuela siempre ha tenido una muy buena relación con Irán, por ejemplo, con Siria, porque han sido aliados estratégicos, a esto hay que decirlo, y de alguna manera lo que está haciendo el vicepresidente es representar eso, ¿no? Martínez, discúlpeme, ¿podría precisar un poco más cuáles serían los vínculos del vicepresidente con Irán? A ver, lo que se le adjudica a él es algunos grupos cercanos a Irán. Ajá. Esto es lo que se estaba diciendo, ¿no? Por lo menos lo que dice Estados Unidos, hay que ver qué tan cierto es esto, ¿no? Y la verdad que históricamente en los últimos 15 años Venezuela ha tenido grandes vínculos con Irán. Toda Venezuela, toda la política venezolana ha tenido un gran vínculo con Irán. Lo ha tenido casi todo el eje, digamos, bolivariano, que es lo que pretendió construir Chávez, ¿no? Como una gran Colombia. Lo ha tenido casi todo el bloque. Sí. Salvo la Argentina, ¿no? Salvo la Argentina, es decir, porque nosotros teníamos justamente algunos temas no resueltos con el tema de Irán, atentado, que era donde nosotros, claro, nos apartamos, sobre todo con el caso boliviano, cuando recibieron a uno de los 5 buscados, ¿no? Martínez, recién usted hablaba de la oposición, ¿no? De lo difícil que le está resultando a la oposición realmente poder consolidarse en medio de todo este panorama. Y la pregunta es entonces, ¿qué intenciones tendría el oficialismo de poner al vicepresidente con tanto poder, delegarle tanto poder más del que ya tenía, a propósito de las próximas elecciones para el 2019, ¿no? ¿Usted ve que se lo están perfilando como un posible candidato con buena imagen para llegar a ganar algún tipo de puesto para estas elecciones? Lo único que salvaría al movimiento bolivariano post-Chávez, ¿no? Post-Chávez, es una cara nueva. Es decir, Maduro tiene claro que se ha debilitado muchísimo su imagen, que creció en algún punto algunos personajes de la oposición, que es una oposición, también hay que decir, que no se ha juntado demasiado, que se junta en momentos críticos, pero cuando tienen que armar una verdadera coalición y cuando llegan las elecciones tienden a estar bastante divididos. Entonces se muestran débiles en los momentos claves que se tienen que enfrentar al oficialismo. Creo que es una forma, y es bastante hábil y es hasta lógico. Nos está pasando inclusive aquí en la Argentina, ¿no? Cuando un movimiento sufre un cimbronazo de una pérdida de poder o, por ejemplo, lo que fue la pérdida de una elección, se tratan de buscar las caras nuevas, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que lo que está haciendo Maduro trata de salvar el movimiento con caras nuevas. Lo que está en discusión es si esa es la cara que tiene que poner, porque en realidad el movimiento bolivariano se deterioró mucho. Y les cuento algo más, hace no mucho estuve en un almuerzo con unos embajadores y había algunos representantes de la prensa venezolana que eran claramente opositores a Chávez. Y ellos me decían cómo lo extrañamos. Pero es realmente increíble, cómo extrañamos a Chávez, porque con Chávez sabíamos a dónde íbamos. Sabíamos hacia dónde iba el país. Nos podía no gustarnos, pero había una línea. Con Maduro es impredecible, es decir, ya no sabemos qué hacer, ¿no? Sí, pero ya había bajado, ¿no? Esta, digamos, buena imagen que tenía Chávez incluso antes de su muerte, digamos, no tenía la misma imagen tan positiva que cuando ya empieza, digamos, a delegar el poder, principalmente en Maduro, hasta que finalmente lo señala como el candidato, ¿no? Que debería sucederlo. Digo, sí. Ya venía Venezuela con problemas económicos muy serios, con problemas políticos también muy serios, y creo que lo que heredó Maduro, además, es una situación de precios del petróleo internacional que Venezuela no pudo manejar, era de lo único que vivía y es lo que ha caído durante los 13 últimos años el precio del petróleo. Absolutamente, y saben una cosa, ha crecido, porque como pasa en los países en crisis, crecieron en Venezuela algunos rubros impensados. Porque uno dice, bueno, en una crisis cayó todo. No cayó todo. En realidad hay algunos rubros que son eminentemente venezolanos, como esto que están frenadas importaciones y no entran cosas y faltan. Empezaron a crecer los que
consumían eso. Por ejemplo, el ron. El ron creció muchísimo en Venezuela. Hay productos, por ejemplo, de limpieza, que fueron una de las cosas que más faltaban porque no entraban en el país, y han crecido las marcas venezolanas. Es decir, que a veces en las propias crisis también aparecen las oportunidades para algunos, pero la situación global es realmente más que preocupante, sobre todo en el tema de salud, porque la falta de medicamentos es en Venezuela muy grave. Y con respecto, corto lo de Chávez. Chávez había tenido un pico muy bajo de popularidad antes de terminar de conocerse su enfermedad, y había repuntado en el final porque apareció como un Chávez más humano. Si ustedes tienen recuerdo, por ejemplo, de ese día en esa misa donde él empieza a hablar de política, se sube al púlpito, después termina lagrimeando diciendo no me dejes morir tan pronto, la gente lo empezó a ver como alguien más humano, como alguien más cercano. Sí. Ese final de Chávez repuntó como político de alguna manera y intentó abrir el juego a las dos manos derechas que tenía, ¿no? Sí. Que no se llevaban del todo bien. Terminó eligiendo a Maduro, y Maduro claramente no era Chávez, ni tampoco se le podía pedir, pero nadie imaginó que iba a estar tan lejos de la habilidad política de lo que había sido el comandante Chávez, ¿no? Eduardo, quiero hacerle la última pregunta sobre este tema, después vamos a hablar sobre lo que está pasando en Brasil particularmente. Esos vaivenes de popularidad no se reflejaron en términos de pérdida de elecciones, ¿no? Porque Venezuela, Chávez se sometió casi como ningún otro líder regional a elecciones y las ganó recurrentemente. Y elecciones que algunos pueden tildar más o menos abiertas, más o menos legítimas, pero cuando la elección, por ejemplo, en la que ganó Maduro, en la última que hubo en Venezuela presidencial, me refiero, la diferencia fue de 1,5 puntos, no se puede hablar de fraude, es decir, pues si no, digamos, el 49% que votó por Capriles no lo hubiera hecho por, digamos, esa parte de la sociedad no fue fraguada, es decir, no se puede hablar de fraude en esos términos. Ahora, la pregunta básicamente va para preguntarle si Maduro tiene posibilidades constitucionales de jugarse por un periodo más en caso de llegar a 2019 zafando de este tembladeral que es hoy Venezuela. Digo, ¿usted cree que si se llegara a 2019 aún en el poder, eso lo fortalecería, digo, y constitucionalmente está habilitado para buscar un nuevo mandato? A ver, la prolongación de mandatos en Venezuela está desde la época de Chávez. Ahora, creo que el propio Maduro no está pensando en seguir nada, en intentar nada, y creo que lo que está haciendo ahora es tratar de reconstruir con nuevas caras un movimiento de aquí a 2 años. Y repito, me parece hábil, hay que ver si eso lo logra. Nosotros, repito, lo estamos viviendo en nuestro propio país y de hecho esos nombres nosotros los tenemos en la cabeza en nuestro propio país y estamos esperando que hablen. Entonces, esas cosas en los movimientos que están muchos años en el poder, porque recordemos que son muchísimos años en el poder, son más de casi 17 años, es decir, eso hace que sea, digamos, el desgaste propio, tiene que generar caras nuevas. Y es muy difícil que un movimiento se mantenga tanto tiempo en el poder. Creo que es único en Latinoamérica. Martínez, en Brasil, como en la Argentina, terminó la feria judicial. El juez de primera instancia, el juez Moro, ocupó su sillón de magistrado y comenzó a firmar nuevamente procesamientos con exfuncionarios vinculados al Partido de los Trabajadores. ¿Se imagina un Lula preso usted? A ver, hay que diferenciar las causas de Lula de las causas de Dilma Rousseff. Las causas de Lula hay 3, básicamente, que le son complejas. Que traspolado a la política nacional, Andrés, te puedo asegurar que a nosotros nos causarían hasta gracia. Porque si te dicen que él favoreció una empresa constructora que después le construyó una casa de $200.000, a nosotros nos causaría hasta gracia la plata de la cual estamos hablando, digamos, ¿no? Pero no deja de ser una situación irregular que hay que investigar y que es lógico que esto se resuelva. Creo que Lula sí está muy complicado. Creo que esto que pasó con la mujer en los últimos días hizo como que, típicamente, ¿no? Que como que la clase política opositora amenguara un poco, pero obviamente que el sistema judicial sigue
sigue por su cuenta, y yo creo que en esas tres causas, sobre todo en la construcción de algunos apartamentos, él está básicamente complicado, no puede explicar mucho esos cómo movimientos. consiguió esos departamentos. No vamos a explicarle a la gente que cuando Martínez se refiere a lo que pasó con la mujer, es que murió su mujer, se llamaba Marisa Leticia Lula da Silva, es una mujer que el 24 de enero tuvo, digamos, un accidente cerebrovascular. A partir de ese momento, digamos, perdió la conciencia y finalmente hoy ya el parte médico de la clínica donde estaba internada dio efectiva la noticia de que ya murió, digamos, la mujer de Lula. Y dicen quienes conocieron a esta mujer, Martínez, que ella era el principal sustento que tenía Lula da Silva, digamos, para seguir con su vida adelante. ¿En qué cree que va a modificar, ¿no?, la muerte de esta mujer en este momento, con lo que le decía Andrés a propósito de las acusaciones no solo judiciales, sino también políticas, ¿no?, que a veces pesan contra el exmandatario? Sí, bueno, hay una imagen que yo recuerdo de ellos dos. Muy unidos. Muy unidos. ¿Recuerdan cuando a él le detectan cáncer? Sí. Y había una imagen donde ella lo rapa. Sí. Le corta totalmente el pelo porque se le estaba cayendo, y esa foto salió por todo el mundo, ¿no? Es verdad. Eh, Incluso la puso en su perfil de Facebook oficial Lula da Silva a propósito de la muerte, ¿no?, de ella. Sí, sí, no, realmente eran muy unidos. Pensemos que Lula ha estado detenido, proscripto, pasó por muchas cosas, y su mujer también sufrió esos vaivenes. Y yo creo que, repito, lo de Lula viene complicado, ¿no? Por más que uno sepa los grandes logros económicos que ha tenido el Brasil de Lula, y que ha sido quizás uno de los gobiernos más exitosos a nivel económico, también arrastró una corrupción muy grande que llevó a Dilma Rousseff, apenas asume el poder, a echar 7 ministros que luego la mayoría terminó preso. Claro. ¿no? Es decir, la situación era complicada en el final del proceso Lula con respecto a los hechos de corrupción. Esto era indiscutible, digamos, ¿no? Y si uno lo compara por lo cual los elementos que hicieron que Dilma Rousseff termine destituida, la verdad que en comparación suena a chiste, digamos, ¿no? Porque en realidad no hubo ninguna acusación de corrupción, digamos, con respecto a Dilma Rousseff, sino simplemente falsear unos números, que también es grave, obviamente, que sería como nuestro INDEC, o mover los números lo que sería el superávit fiscal y haber pedido dinero al Banco Central para tapar el superávit, cosa que en la Argentina se hace todo el tiempo. Que aquí hubiesen caído varios presidentes así, de manera consecutiva, Martín. Es maravilloso, es decir, a otros nos causa mucha gracia pues diciendo, ¿cómo que cayó por ahí? No era por corrupción, no era por Petrobras, no, la verdad que toda la cadena que sigue en Brasil, porque hay una cosa que para la gente sepa. En Brasil tienen la misma cadena presidencial, digamos, de sustitución, salvo en un detalle, que nosotros pasamos de Cámara de Senado a Cámara de Diputados, a presidente de cada una en la sucesión presidencial. Eso la tienen al revés. Pero si cae el presidente, queda el vicepresidente. Después del vicepresidente, el presidente de la Cámara baja. Después la de la Cámara de Senado y después el de la presidenta de la Corte Suprema. Para que se dé cuenta la gente, ya destituyeron a la presidenta, quedó el vicepresidente que viene recontra reprocesado por el caso Petrobras. El tercero ya cayó y está preso, el cuarto está recontra reprocesado, que se calcula que en este año puede caer, es decir, que en un año y medio puede terminar de presidente en el Brasil el presidente de la Corte Suprema. Claro, muy interesante, Martínez. Bueno, la verdad, muchísimas gracias por toda esta información. Lo vamos a volver a llamar seguramente, ojalá podamos contar con su presencia. Un placer enorme estar con Muchas gracias, muy amable.